Y en esta mañana es precioso para nosotros estar aquí en Málaga, la tierra de mis bisabuelos. Ellos viajaron al norte de Argentina ya por el año 1901, desde el Muelle 2 de aquí de Málaga. El año pasado tuve el privilegio de traerlo a mi padre de Argentina y él quería ver el Muelle 2, que fue donde partió aquel barco que llevaba a mis bisabuelos y a tíos bisabuelos también, ¿no? Y fue tremendo porque él no paraba de echarse fotos y todo. Llegó a Argentina y a los 4 meses partió con el Señor. Tenía un sueño y el Señor se lo concedió. Y en esta mañana quería compartir con ustedes algunos textos que se encuentran allí en Mateos, pero antes que nada quería hacer algunas preguntas. ¿Cuántos han desayunado hoy, en esta mañana? A ver, levanten la mano. Bueno, varios han desayunado. ¿Cuántos tienen casa y coche aquí? A ver, no es que los vamos a asaltar, ¿eh? No. ¿Cuántos tienen casa y coche? A ver. Muy bien. ¿Cuántos abren la ducha todos los días y tienen agua caliente? A ver, yo creo que todos. ¿Usted sabía que es rico? Sí. Usted es rico. Está dentro de un porcentaje mínimo de personas que viven en el mundo y que somos privilegiados de tener estos servicios a nuestra disposición. Es tremendo y es muy, pero muy grande el que no nos damos cuenta muchas veces lo rico que somos. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en Mateo capítulo 19, versículo 16. Una historia muy, muy conocida, pero que tiene un montón de gemas, un montón de tesoros escondidos que en esta mañana vamos a ver rápidamente, porque después yo estaré unos minutos y después va a terminar Teo. Así que Mateo 19, 16 dice así la palabra de Dios: He aquí que se acercó uno y dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo: ¿cuáles? Y Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme. Y ven y sígueme. Este texto ha dado a un montón de controversias y a un montón de interpretaciones a lo largo de la historia bíblica y a lo largo de la historia de muchos eruditos y teólogos. Pero aquí se produce una confrontación de un joven, una persona que era realmente rica.
Dice la palabra, da a entender que tenía sirvientes, de que llevaba su camello lleno de oro y de cosas de valor. Y se acerca a Jesús como pidiéndole una aprobación, quizás deslizándose en rodilla y diciendo: Jesús, yo he cumplido todos los mandamientos, yo he cumplido todo. Dime que soy apto para seguir adelante por el camino, sabiendo de que ya tengo tu aprobación. Entonces Jesús lo mira y le dice: ¿Por qué me dices acerca de lo bueno? ¿Por qué me hablas acerca de lo bueno? En otras traducciones habla de que Él le llama Señor bueno. Le dice: ¿por qué me dices bueno? ¿Qué quieres de mí? Este joven se acercaba con ánimos de obtener algo más a su vasta riqueza. Él quería una medalla más. Que ese profeta del cual hablaban todos allí le dijera: sí, tú eres un crack, ve tranquilo. Pero le dijo el Señor: una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Podemos buscar en nuestras Biblias Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 15. 12, capítulo 12, versículo 15. Y dice: y les dijo: estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. También les refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré ya con todo lo que tengo? ¿Dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré: alma mía, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Guardaos de toda avaricia, dice la palabra al principio. Ese afán, ese deseo desmesurado, desordenado, excesivo de poseer más. Eso se ha visto reflejado ahora cuando terminó o medio terminó el tema de la pandemia, porque sigue, ¿no? Pero en cuanto han abierto la tranquera, todo el mundo ha salido corriendo a trabajar, a producir más dinero, a hacer más cosas. Algunos por necesidad, pero muchos por avaricia, por tener más. Hay personas que trabajan toda su vida con el afán desmesurado de poseer más. Pero ¿qué es lo que poseen? Solamente cosas. Solamente cosas que un día son desechadas. Un montón de cosas. Peleamos por cosas. Ofendemos por cosas. Las guerras entre los países se generan por cosas. Yo no sé usted si ha estado en un sitio donde se tienen que repartir los bienes de alguien que falleció. Ahí sí que se ve
la miseria humana. Yo quiero esto, no, que a mí me pertenece esto, no, que yo... Y son solo cosas, Y la palabra nos alerta acerca de esto, que tengamos cuidado con la avaricia. Esto puede llevarnos a caminos oscuros y tenebrosos. Necio, hoy vienen por tu alma, le dijo Dios a este hombre que había acaparado un montón de cosas. Y ¿sabe qué? No está mal. No está mal trabajar, no está mal poseer cosas. El problema es no dar. El problema es no dar. Atesorar, tener, para ver si pasa algo en el futuro y no dar. Y allí está el gran problema que muchas veces tenemos. Porque si nosotros vaciamos nuestras manos, quedan listas para ser llenas nuevamente. Amén. Si las vaciamos, quedan listas para ser llenas nuevamente. Pero si atesoramos y nunca damos, se produce en nosotros lo que le pasó a este hombre. Ahora bien, la historia nos da a entender que este hombre no le había robado a nadie ni había hecho nada malo. Él estaba haciendo planes con su vida, pero en ningún momento dijo, voy a poner a Dios por aquí o por allí. En ningún momento. Él solo pensó en sí mismo. Voy a atesorar, voy a trabajar, voy a expandir los graneros. En ningún momento se le ocurrió decir, voy a dar algo para alguien. ¿Saben que en esto ha sido maravilloso para nosotros allí en Marbella como iglesia? Porque empezamos la pandemia y como todas las iglesias seguramente aquí, había un tremendo temor y una tremenda incertidumbre de qué va a pasar. No tan solo con las almas, con la congregación, sino también con las finanzas. ¿Qué va a pasar? Ahora no hay iglesia, no hay creyentes, no hay ofrendas, no hay esto, no hay el otro. Y el Señor nos dio una lección tan grande que estamos súper asombrados. Desde que comenzó la pandemia, o quizás un mes después, no, quizás un mes antes o dos, no recuerdo bien, comenzamos a repartir alimentos en la iglesia, que vinieron por intermedio de una asociación, pero fue maravilloso el hecho de dar, aunque teníamos temor de qué va a pasar, pero empezamos a dar, y les puedo asegurar que no ha faltado nada en la iglesia, se está pagando todos los servicios y mucha gente empezó a hacer grandes donaciones para gente que necesitaba. Y esto creemos muchas veces que lo hacemos nosotros porque somos buenos, dadivosos. No, eso es por una ley que se cumple tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Es cuando yo doy, ¿qué pasa? ¿Nadie sabe? ¿Qué pasa cuando doy? Recibo. Cuando yo doy, recibo. Ahora, no solamente hemos recibido cosas materiales o comida o miles de kilos de comida hemos repartido ya. Una semana hemos llegado a repartir 500 litros de leche a mucha gente que no tenía trabajo durante la pandemia.
la bendición no solo ha sido esa, sino que también por intermedio de eso han venido personas a los pies de Cristo. Y esto es lo más maravilloso. Hay personas que se han convertido durante la pandemia. No podíamos congregarnos, teníamos el Zoom, pero por medio de los alimentos que entregábamos, respetando todos los protocolos, muchas personas llegaron al conocimiento de Cristo Jesús. Y eso ha sido una lección muy grande, que cuando damos, recibimos. Y no es necesariamente que tenemos que ser ricos para dar. Porque a veces pensamos, bueno, yo cuando me saque la primitiva, voy a comprar un templo. No. ¿Se acuerdan de la abuelita esa que estaba allí en el templo y dio una blanquita? A veces no tenemos mucho, pero si damos o ayudamos a alguien, el Señor bendice en público lo que hacemos en secreto. Amén. El engaño de poseer y poseer es lo que busca este mundo. Ellos buscan todas estas cosas, dice la palabra, pero entre vosotros que no sea así. Podemos leer Marcos capítulo 4. Vamos a ir a Marcos. Marcos capítulo 4, verso 18. Y dice así: otros son aquellos en los que se sembró la semilla, entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. El engaño de las riquezas. Muchas veces nos pasamos toda una vida pensando que si fuésemos ricos, si tuviésemos más dinero, vamos a ser más felices. Y eso es una falacia, eso es una mentira que el mismo mundo ha creado. ¿Usted ha visto algún anuncio en la tele donde salga un coche viejo y un hombre que no tiene mucho dinero haciendo una propaganda de algo? Jamás. Siempre nos muestran los mejores coches, los mejores trajes, las mejores vestimentas, los relojes más caros, porque eso llama la atención a nuestros ojos. Ahora bien, cuando la semilla cae, cuando la palabra de Dios cae en un corazón y por el engaño de las riquezas, dice la palabra aquí, y los deseos de los demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. ¿Usted sabe que por eso hay muchos bancos vacíos hoy en la iglesia? Porque muchos están persiguiendo grandes sueños de riquezas. Porque en muchos corazones ha caído la palabra y se ha producido algo estéril en vez de dar frutos. Por estar engañados de que si tenemos un coche más nuevo, vamos a ser más felices. Mentira. No es así. El joven tenía un problema muy gordo y es el problema también por el cual la humanidad y mucha gente de las congregaciones no siguen a Cristo y no les sirven. A él no le pareció muy importante la invitación de Cristo a seguirle. A él no le pareció muy importante el hecho de que Cristo le diga:
vende todo, deja todo y sígueme. Él vio mucho más importante lo que él poseía. Cristo era así de chiquito para ese hombre. Por eso faltan muchos aquí. Por eso cuando alguien dice, mira, vamos a hacer alguna actividad, esto no, es que no puedo. Siempre hay alguna excusa, ¿vio? Siempre hay alguna excusa. Bueno, es lo mismo que hizo este chico. Dice la palabra que se fue muy triste. Fue por el camino muy triste. Él le dijo no a Jesús. Ahora bien, hay algo que también tenemos que denotar aquí. Cuando Cristo le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Le estaba diciendo que tenía que seguirle y eso no es fácil. Tú y yo lo sabemos. Tú y yo lo sabemos que seguir es cargar la cruz y ir muriendo día a día. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál será nuestra decisión? Quiero terminar con un texto en Apocalipsis número 23. Capítulo 3, verso 18. Solo el versículo 18 dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. El Señor nos dice en esta mañana, te aconsejo que compres de mí oro refinado. Y usted dirá, ¿cómo puedo hacer eso? El Señor solo nos pide que entreguemos nuestro corazón a Él. ¿Qué significa esto? Mente, alma y cuerpo. Pero Señor, tengo muchas cosas, me tienes que entregar todo. Y esto no es fácil de entenderlo. Esto no es fácil de masticarlo y asimilarlo. Pero una vez que nosotros hemos comprendido el valor de quién está haciendo la petición, nos podemos dar cuenta que todas las cosas materiales que podamos tener en nuestra vida se resumen a nada. Amén. Se resumen a nada. Te aconsejo que compres de mí oro fino. Yo entrego mi vida y Cristo me da la suya. Amén. Dios les bendiga en esta mañana. Nos compartimos el mensaje y voy a seguir desde el versículo 23 del mismo capítulo en Mateo 19. Dice Jesús a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándoles, le dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces respondió Pedro y le dijo, he aquí,
Nosotros lo hemos dejado todo y hemos seguido. ¿Qué pues recibimos? Jesús le dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración cuando el Hijo de Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o padre o madre, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. ¿Cuál es mi recompensa? Pedro expresa lo que todos los discípulos piensan. Porque todos estaban esperando algo a cambio. Oye, Señor, yo he renunciado a esto y ahora, ¿qué pasa conmigo? Este pensamiento, esa forma de pensar por recompensa es totalmente normal y humano. Cada uno piensa así. Más o menos. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Oye, que me costó llevar a cabo un ministerio en la iglesia y ahora la recompensa ¿cuál es? ¿No? Ahora, a veces quizás da bien sentarse tranquilo, reflexionar, pensar un poquillo. ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que hago con mi vida? ¿Dónde tengo mis metas? ¿Para qué estoy aquí en el planeta Tierra? En Marbella, todos los días se acerca gente a la iglesia. Ayer, por ejemplo, estaba haciendo una chapuza delante, arreglando cosas que debía haber arreglado ya hace 10 años, y ahora como nos vamos, pues habrá que arreglarlo o tirarlo, ¿no? Algunas cosas pongo en Wallapop, yo qué sé, bueno. Y me doy cuenta que soy demasiado rico, que tengo demasiadas cosas. Me tengo que deshacer de las cosas, que también es una tarea, ¿no? Y todo lo que se ha acumulado hay que deshacerlo. En verdad, ¿qué es lo que tú tienes o lo que tenemos? Hay un refrán en alemán que dice, cierra los ojos y ve lo que es tuyo. Todo lo que tenemos y somos es prestado. Y eso en la ley del Antiguo Testamento se refleja. Tú podías comprar tierra, pero llegaba el año de júbilo después de 50 años y la tierra volvió a su dueño original. Entonces lo que tú comprabas eran solamente las cosechas. No se podía vender ni comprar la tierra. Todo es prestado. Todo lo que tenemos es por un tiempo. Tenemos 4 hijos, 3 ya están en Alemania. Claro, disfrutamos los hijos, pero ya viene el día que lo tienes que dejar. Lo tienes un tiempo y luego se van. Y si te pones a pensar lo que realmente es tuyo, no es mucho. Entonces el Pedro le dice, como tenía la boca más grande, oye, Cristo, tenéis que leerlo blanco, ¿vale? ¿La recompensa cuál es? Si vemos el texto paralelo en Lucas, nos damos cuenta de que es unos capítulos donde el Señor habla sobre el reino de Dios. Y se nos presentan varios candidatos que quieren o entran o no pueden entrar en el reino de Dios. El primero es el rico y Lázaro. Los dos mueren, uno va al reino del cielo y el otro no. Luego dice Cristo,
los que son capaces de perdonar, entran en el reino de los cielos. Luego se nos cuenta la historia de 10 leprosos que fueron sanados y solo uno vuelve, da la gracia y dice, este que ha dado la gracia, sí, está en el reino de los cielos. Y luego, un poco más tarde, preguntan los propios fariseos al Cristo, oye, ¿dónde está el reino de Dios? Un poco provocativo, ¿no? Pero dice Cristo, muy calmado, mira, el reino de Dios está entre vosotros. Y se refiere a su persona, porque donde está Cristo, donde está el rey, está el reino. Y luego se nos cuenta la historia de una viuda y un juez injusto, que la viuda todos los días le pide al juez y así entra pidiendo al reino de Dios. Luego se nos cuenta una parábola de un publicano y un fariseo. El fariseo pensaba que todo tenía arreglado y el publicano, que sabe que es pecador, entra en el reino de Dios. Y luego está la historia de este joven que quiere entrar en el reino de Dios, pero no quiere soltar lo que tiene. Y luego se nos cuenta esa historia de Zaqueo, que es la prueba de que los ricos pueden entrar en el reino de los cielos si están capaces de soltar lo que es suyo. Y ojo, ¿quién escribió eso en Mateo? Era un propio recaudador de impuestos que lo escribió. Es decir, el que escribe el Evangelio de Mateo era uno de los súper ricos. Y ahí destaca esa frase que me subrayé en la Biblia, dice, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Tú, ni yo, ni nadie puede entrar en el reino de los cielos si Dios no nos invita. Y es un privilegio. Pero en ese momento, cuando entramos en el reino de los cielos, valen otras leyes. Como Mario ya ha dicho, cuando tú das, recibes. Ahora, en el mundo no. En el mundo, si tú das, tenés menos. En el mundo, el primero, soy yo. En el reino de los cielos, los últimos serán los primeros. Y luego en Mateo, Cristo sigue contando esa parábola de los trabajadores en la viña, que por la mañana se contratan unos, luego al mediodía y luego al final, y reciben lo mismo. Y además, el jefe empieza a pagar primero los que han trabajado solo 1 hora. Y reciben lo mismo, un denario. Y tú dices, esto es injusto. Por lo menos lo que yo pienso, ¿no? A ver. ¿Es injusto que los últimos serán los primeros? ¿Que si estamos en el reino de los cielos no tenemos nada? ¿Que sí podemos tener cosas, pero conocéis ese señal, ¿no? Todo lo que tenemos está en la nube. Tú tienes las cosas online. Es decir, todo lo que el Señor te da no es tu posesión directa, sino Él lo tiene a tu disposición cuando tú lo necesitas. Es decir,
la recompensa por la que pregunta Pedro está, por así decir, en la nube. Ahora, ¿por qué se llama nube? Porque nadie sabe dónde están los datos. Pero ahora no se refiere a los datos, sino a todo lo que tú puedes conseguir. Porque viene el día en que tienes que dejar todo. Porque la última camisa no tiene bolsas. Y en el reino de Dios, cuando tú entras, no puedes entrar muy cargado. De hecho, tienes que soltar todo. Mario habló sobre las engañas de las riquezas, porque te dan una seguridad falsa. Cuando tú has acumulado un poquillo, dices, bueno, eso ya me basta. Pues mentira. ¿Cuál es lo máximo que tú puedes conseguir en esta vida? ¿Cuál es lo máximo? Habéis escuchado del Bhagwan, quizá que hace unos 30 años ha tenido una secta hindú, sobre todo en Alemania, Estados Unidos, para cada día del año tuvo su Rolls Royce. Así que no solo tuvo un Rolls Royce, sino tenía creo que 200 o 300 Rolls Royce. Imagínate, si tienes 300 Rolls Royce, ¿cuántos coches se te pueden romper? ¿Esto aumenta la calidad de tu vida? No, necesitas muchos garajes, eso sí. Pero no puedes aprovechar porque siempre puedes andar solo con uno. Un versículo, y con eso ya casi terminamos, en el libro de Eclesiastés. Viene una frase, un versículo que a mí me encanta, porque habla de tu trabajo. No sé cuántas veces habéis escuchado sermones o reflexiones sobre el trabajo. Ahí dice en el Eclesiastés 5:18, lo máximo que tú puedes conseguir en esta vida es, he aquí, lo que yo he visto que es bueno y conveniente, comer, beber, gozar uno en todo el trabajo con que se afana bajo el sol, en los contados días de la vida que Dios te ha dado, porque esta es su recompensa. Igualmente, a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios. Así que no es la meta de jubilarse y no pegar golpes, sino tener un sentido en tu vida y que el trabajo que realices llena tu vida. Y el trabajo siempre tiene dos lados. Por un lado es esfuerzo y frustración, y por otro lado te llena porque ves que algo sale de tu trabajo. Porque estar 5 años desempleados, eso no es sano para nadie. Sigue el 20 y dice, pues él no se acordará mucho de los días de su vida porque Dios lo mantiene ocupado con alegría en su corazón. Dios no está en contra de las riquezas. Hay gente que son ricos y son creyentes. Y los ricos no son malos y los pobres no son buenos, siempre. Sino depende de tu relación con lo que tienes. ¿Qué dice Cristo a la pregunta de Pedro? El que haya dejado las cosas cuando entra en el reino de los cielos, ¿qué hace Dios? Perdón, así. Dios lo multiplica por 100. Ahora, no estoy hablando del evangelio de prosperidad, ¿no?
Has dejado una familia, Dios te da 100 familias. Y en mi caso, o entre muchos, han sido más de 100 que he conocido por causa de Cristo. Tú dejas una cosa, el Señor te lo devuelve 100 veces más. Porque Dios es un Dios que a Él le encanta sorprenderte. Le encanta sorprenderte. Como en Navidad los niños, no. Cuando menos lo piensas, Dios te recompensa con una sorpresa. Yo no digo que la vida con Dios no cueste, pero os doy un ejemplo. Cada vez que salimos a la evangelización, al musical o lo que sea, ha sido mucho estrés. Ha sido un trabajo. Ha sido, que ya sabéis que si uno trabaja con familias o niños o gente, siempre hay unos que sí, y al final que no, y preocupación. Pero aquel día, eso fue, creo que en el 2016 o 2017, en el día de Navidad, o unos días antes, salimos al pueblo de Montejaque para evangelizar. Un pueblo ahí en la Sierra de Ronda. La mañana que íbamos a salir, llovió. Y digo, ostras, ¿qué hacemos? Tenemos que estar al aire libre. ¿Qué hacemos? Bueno, decidimos ir por fe. Llegamos al puerto de Madroño, dirección Ronda, y salió el sol. Tuvimos un día espléndido. Chicos, yo me sentí como estar en el cielo. Y digo, no hay mayor recompensa de alegría que el Señor nos ha dado ese día y a todos los niños y jóvenes que participaron en el musical y la gente del pueblo que escuchó el Evangelio. Y digo, esto es el cielo en la tierra. Lo pasamos bomba ese día y a la tarde regresamos y estaba lloviendo todavía en Marbella. Digo, el Señor es capaz de recompensar mucho más allá de lo que pensamos. Y la verdad que esto sí es calidad de vida. Amén.